la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 5. Vamos a dar la lectura de forma unida. Leemos la palabra de nuestro Dios. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, pedimos que al meditar en tu palabra, tú hables a nuestro corazón, para que al salir de este lugar vayamos llenos de tu palabra, de esta manera poder enfrentar el día a día. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Ustedes, los que nos acompañaron el domingo anterior, hablamos después de cómo hubo gozo y alegría, y la multitud se gozaba de personas que ondeaban las palmas en señal de victoria. Ahora, cuando llegamos a este capítulo 8, encontramos cómo el Cordero abre el séptimo sello, y al abrirlo pasó lo siguiente. Dice que hubo media hora de silencio. Normalmente, hermanos, cuando alguien fallece, sobre todo si es una persona importante en los medios de comunicación, pues se guarda un minuto de silencio, o cuando ocurre una catástrofe de una magnitud considerable, se guarda un minuto de silencio. Pero aquí dice el texto que hubo una media hora de silencio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa media hora de silencio? Bueno, cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, encontramos que esta media hora de silencio simboliza el tiempo en el que Dios debe actuar. Y esto puede ser para muchos que están esperando una respuesta, pues mucho tiempo, ¿no? Para los que esperamos que Dios actúe. Ahora, Habacuc capítulo 2 versículo 20 nos dice que mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta media hora de silencio es el preludio que nos avisa de la calamidad que se viene a la tierra. Esta media hora de silencio nos está diciendo algo grande, algo sorprendente viene a esta tierra. Después de versículo 2 nos dice que Juan ve 7 ángeles que reciben 7 trompetas. Esto lo vamos a ver en el siguiente domingo. Estos ángeles se quedan esperando, esperan en el momento en que han de tocar estas trompetas. Luego sale otro ángel con un incensario, y a este ángel se le da mucho incienso. Este debe añadirlo a las oraciones de los santos. Luego hay humo del incienso con las oraciones que suben a la presencia del Señor. Y con el mismo incensario, el ángel toma fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y después de que eso sucede, dice el texto que hay truenos, hay voces, hay relámpagos y un terremoto. Y esto abre paso a lo que se viene cuando se ha de tocar las 7 trompetas. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el mensaje a la iglesia que está sufriendo persecución? ¿Cuál es? 2 cosas nada más quiero meditar con ustedes el día de hoy. Primero, que mientras la iglesia sufre, que no se cansen de orar al Señor. Segundo, que mientras ellos sufren, está la promesa de ser escuchados. Dice el versículo 3, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Observa lo que Juan está viendo. Al ángel se le da mucho incienso para que esto lo añada a las oraciones. Es algo de
sorprendente aquí de importante? ¿Quién le da el incienso al ángel? Sin duda viene del altar del Señor. Ahora, este incienso que recibe del Señor debe añadirlo a las oraciones de los santos. Hermanos, sin duda nuestras oraciones, como lo hemos dicho, son imperfectas. Lo que nosotros hacemos son imperfectas. De hecho, les puedo asegurar que no sabemos orar. Digo, espero que alguien diga, yo sí sé orar, pero se me ha preguntado a mí muchas veces sobre cómo orar. Y me dicen, pastor, y bueno, usted enséñeme a orar porque yo no sé orar. Y yo le digo, ni yo tampoco, estamos iguales. Yo tampoco sé orar. Porque, hermanos, yo no sé orar como conviene. No sé hacerlo de la manera en que el Señor pide que yo ore. ¿Y cómo es que mi oración es escuchada por el Señor? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros e interpreta nuestras oraciones ante el Señor. Cuando nuestras oraciones, hermanos, son añadidas con el incienso del altar, estas oraciones llegan perfectas, libres de corrupción ante el Señor. Y sin duda, este incienso tiene que ver con Cristo mismo, porque Él fue la ofrenda ofrecida ante el altar. ¿Sí? Fue el Cordero ofrecido que abrió el camino al lugar santísimo. Sin esta ofrenda, Jesús mismo nos dice que debíamos orar al Padre en el nombre de Cristo, y sin esta ofrenda nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Eso significa una cosa, que nada ni nadie nos debe detener para orar al Señor. No te canses de hacerlo. Jesús mismo dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar al Señor. Por lo tanto, dile a Cristo lo que estás viviendo. No te canses de hacerlo. Muchas personas, por la situación que están viviendo a su alrededor, se cansan y dicen, ya no puedo más, ya no resisto más, no quiero orar. Pero es importante, hermanos, como Juan está viendo aquí, que oremos al Padre, quien escucha nuestras oraciones. Segundo lugar, Él siempre escucha. Tenemos su promesa. La promesa del Señor es fiel. Dice el versículo 4 que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Con las oraciones de los santos. O sea, hermanos, ninguna oración puede subir al altar de Dios sin la mediación del Cordero. El Cordero, quien sufrió, quien ofrendó su vida para que ahora tus oraciones sean escuchadas. El mensaje entonces a las 7 iglesias es contundente, es clara, es precisa, porque, hermanos, la persecución que ellos estaban pasando los llevó en algún momento a muchos de ellos a estar cansados, a estar desanimados, pidiendo al Padre escuchar su dolor, su sufrimiento. Y entonces lo que Juan ve aquí es una respuesta a la pregunta de muchos hermanos que estaban sufriendo. Primero, ellos no debían cansarse de orar al Señor, y segundo, el Señor ha prometido a todos sus hijos que va a escuchar nuestras oraciones. Juan está viendo eso, cómo las oraciones de los santos suben como el incienso. Esto es alentador, hermanos, ya que muchos están desanimados. Muchos tal vez han pensado que sus oraciones no son escuchadas delante del Señor, pero esto que Juan ve es una confirmación de que el Señor sí escucha y nuestras oraciones suben a la presencia del Señor. Ahora también, hermanos, la media hora de silencio que se guarda nos enseña que nosotros no debemos de cansarnos. Pero además nos enseña que debemos ir ante el Señor en silencio. Tenemos que aprender a guardar silencio.
ante nuestro Dios, a esperar, a descansar en Él, pues Dios sigue en control de todas las cosas. El Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y el texto dice: guarda silencio y espera en Él. Entonces, ¿cómo es que llegamos aquí, hermanos? Es decir, ¿cómo es que ahora Dios escucha nuestras oraciones? ¿Cómo es que ahora podemos decir, el Señor en verdad escucha nuestras oraciones? ¿Por qué decimos eso, hermanos? Bueno, por lo que Cristo hizo. En este día, domingo, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también su sacrificio. Porque sin ese dolor, sin ese sufrimiento, nada de lo que hoy estamos haciendo tendría sentido, amados hermanos. Nada. ¿Cuál era nuestra condición ante Dios? Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el texto: acerquémonos con corazón sincero. Por lo que Cristo hizo, tú y yo hoy podemos acercarnos ante el trono de gracia y alcanzar oportuno socorro. Hermanos, no es por nuestros méritos que podemos acercarnos ante el Señor, sino por lo que Cristo hizo. No es por nuestros méritos que nuestras oraciones son escuchadas y que alguien diga: yo sé orar bonito. No, por lo que Cristo hizo. Entonces este pasaje, hermanos, nos muestra que no teníamos libertad, pero ahora lo tenemos gracias a la sangre de Cristo. ¿Cómo es que fuimos aceptados por Dios? Porque usted no aceptó a Dios, Dios lo aceptó a usted. ¿Y cómo es que esto sucedió? Efesios 1, 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, por la sangre de Cristo nosotros somos aceptados en el amado. Yo quiero terminar, quiero concluir el texto y el pasaje que estamos estudiando nos habla de eso. Hermanos, en estos versículos pudimos observar que las oraciones son vistas ante Dios como una ofrenda. El Salmo 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. Esto es lo que Juan está viendo, hermanos. Ese humo que subió ante el altar. Esto es lo que Juan ve. Ve cómo las oraciones suben ante el Señor. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿por qué a veces pensamos que no somos escuchados? ¿Por qué a veces llegamos al grado de decir: ya no quiero orar porque siento que mi oración ni siquiera rompe el techo, no pasa de ahí? ¿Cuántas veces llegamos a pensar? Y en consecuencia a veces tenemos en poco las oraciones. La razón es que muchas veces pensamos así por nuestra condición pecaminosa, que nos hace creer que Dios no se va a detener a atender pequeñeces. Sí, Dios tiene muchas cosas importantes por hacer en este mundo, que se va a detener a escuchar tu oración, que tal vez es para pedir que te cuiden de aquí al trabajo. Dios no se va a detener a hacer eso. Y entonces empezamos a meditar y decir: creo que Dios no me está escuchando. Hermanos, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Si Cristo no ha cambiado, entonces sus promesas tampoco. Por eso el profeta Jeremías
En el capítulo 33, versículo 3, que creo todos sabemos, dice: clama a mí y yo te responderé. Y Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Ahí está la promesa del Señor. Todo este bien, todo lo que podemos decir acerca de lo dichoso que somos, ha sido posible por la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin Cristo, hoy no podrías entrar al lugar santísimo. Sin Cristo, tus oraciones fuesen inútiles. Sin Cristo, hermano, hermana, pierdes el tiempo orando. Sin Cristo, todo lo que estamos haciendo hoy no tendría sentido, no tendría razón de estar aquí. Pero gracias a Cristo es que hoy estamos aquí, y gracias a Él es que hoy podemos acercarnos y orar a nuestro Dios con la seguridad de que Él escucha nuestras oraciones. Así es que, hermanos, no nos cansemos, no te canses de orar. Posiblemente estés atravesando alguna prueba en tu vida, tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones, en el trabajo, en el lugar donde estés pasando alguna situación difícil. No te canses de orar al Señor. Él escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Él ha prometido escuchar nuestras oraciones. Entonces, lo que Juan ve aquí es importante, porque dice que después de que el incensario lleva el incienso y es quemado, Juan ve aquí, dice: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Con esto se confirma, hermanos, de que Dios hasta el día de hoy sigue escuchando tus oraciones. Amén. Te invito a poner de pie, vamos a orar y agradecerle a Dios por este tiempo. Padre, cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que vamos a ti en oración, estamos completamente seguros de que tú nos escuchas. Lo que Juan ve en este capítulo es una imagen de lo que cada día hacemos, de cómo nuestras oraciones suben ante tu presencia. Y no es por nuestros méritos, no es porque sepamos orar bien, no es porque sepamos orar bíblicamente, sino por los méritos, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él hoy podemos entrar al lugar santísimo, por Él hoy podemos doblar nuestras rodillas con la plena seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas. Así es que, Señor, renueva nuestro espíritu, haz que cada día, Señor, nos dobleguemos a ti y busquemos constantemente orar ante tu altar, ante tu presencia. Señor, que al salir de este lugar, si es que venimos cansados, preocupados, angustiados, estresados o en depresión, que al salir de este lugar vayamos pensando de algo que tenemos que hacer, que es descansar únicamente en ti y en lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús oramos.